Bueno, no hay tratamiento farmacológico aprobado, el tratamiento es principalmente intervención psicosocial, psicofarmacología específica, estudios pequeños con placebo, un poco como que orientan a utilizar la naltrexona, topinamato, descisteína, pero lo principal es identificar la comorbilidad, que es factor de riesgo. Ya hemos visto acá que hay comorbilidades que son factores de riesgo para peor pronóstico, trastorno disocial de la personalidad, cuando fundamentalmente no tiene tratamiento, afectivo bipolar se tiene tratamiento, depresión mayor también tiene tratamiento, ¿no? Y las otras adicciones. El tratamiento de la comorbilidad y las psicoterapias, ¿no? Las psicoterapias combinadas, las intervenciones familiares, las modificaciones del contexto, del entorno, y a esas cuestiones que son especializadas y para grupos de profesionales que tengan experiencia específica en la adicción, ¿no? Comportamental. En la unidad general uno podría hacer algunos intentos de intervención psicosocial. Luego tenemos el trastorno por juegos, el trastorno de juegos por internet y el trastorno de uso de videojuegos, ¿okay? Que en los clasificadores está como propuesta para mayor estudio, ¿ya? Como propuesto para mayor estudio, ¿okay? Todavía no reconocido como trastornos. Igual podemos también identificar en ellos algunos equivalentes de las características del síndrome adictivo, ¿no? Uso compulsivo, etc. La prevalencia mayor en países asiáticos y en adolescentes, nuevamente. Una prevalencia de 8.4% en varones, ¿no? Casi el doble de la prevalencia en mujeres en un estudio asiático. Perdón. Ya está. No hay tampoco, digamos, ni siquiera fármacos ahí que se hayan ensayado, porque esto está como para estudio. Pero si hay preocupación en la familia, tienen a su consultorio, ¿no? a la hospital general donde estén trabajando, y hay preocupación por el uso de internet, por el uso de videojuegos, no hay que fácilmente hablar de adicción si es que no buscamos por lo menos algunos equivalentes en el uso del juego por internet o de videojuegos, equivalentes del síndrome general adictivo, ¿no? Hay que buscar si hay tolerancia, hay daño social, hay uso compulsivo, hay síndrome de abstinencia, equivalentes, ¿no es cierto? Y como estamos prácticamente desarmados, ¿no? Respecto a protocolos de intervención, tratamiento farmacológico, experticia, ustedes pueden ya dar unos primeros pasos, pero si están cerca a un centro especializado en adicciones y supera la capacidad de ustedes, a pesar de las intervenciones que puedan hacer, pues derivarlo a los servicios de adicciones, que aunque son más expertos en adicciones farmacológicas, de todas maneras tienen algunos patrones de intervención que pueden ayudar mejor. Bueno, esto está incluido en la clase. Esto es más psicología, ¿no? Más psicología. Yo soy psicólogo, ¿no? Soy médico psiquiatra, pero lo han puesto siempre en las clases, ¿okay? Psicoterapias básicas en atención primaria, ¿no? Entonces vamos a ver algunas últimas láminas. La psicoterapia de apoyo, la psicoterapia del duelo y la psicoterapia de crisis, ¿no?
La psicoterapia del duelo de repente es la más fácil de entender porque la psicoterapia del duelo sirve para duelos físicos y duelos simbólicos. ¿Ok? No ingresar a la universidad es perder algo, un proyecto de vida, ¿no es cierto? ¿Ok? La pareja, no físicamente, pero es perder también un proyecto de una relación. ¿Ok? Y así, cualquier otra frustración, de una u otra manera, es una pérdida. Entonces, entendiendo que podemos sufrir de manera especial y con dificultades de afrontamiento y de adaptación ante cualquier forma de pérdida material o simbólica, la intervención que se aplica, ¿no?, como médicos integrales, ¿no es cierto?, que dan ayuda al paciente que sufre, psicológicamente también en términos generales, es usar la misma que se podría utilizar en los procesos de duelo físico, cuando muere un familiar, ¿no?, cuando muere una persona valiosa, cercana. Y entonces el proceso de intervención en psicoterapia del duelo es hacer que el duelo progrese de manera sana por sus diferentes etapas. ¿Ok? Es acompañar e incentivar para que al ritmo del paciente el duelo progrese con el menor sufrimiento posible, pero no va a dejar de haber sufrimiento por las diferentes etapas del duelo. ¿Ya? Estas etapas del duelo clásicamente se dividen en estas que están viendo ustedes. Entonces, de lo que se trata es de acompañar al paciente que está en una etapa e incentivarlo, primero comprenderlo, ser empático, evitar negarle su derecho a estar en esa etapa, pero poco a poco incentivarlo a pasar a la siguiente etapa. ¿Ok? En la etapa que lo encuentran, validarlo, comprenderlo, evitar hacer daño en el sentido de tratar de alejar esas palabras que le dicen, por ejemplo, sé fuerte, no llores, cosas así, ¿no? Recuerden que también en intervenciones psicológicas uno puede hacer daño, ¿no? Ahí leí cuando ingresé a la clase, alguien había puesto algo sobre si no sabes qué hacer, no hagas daño, algo así creo que decía, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Bueno, también se puede hacer daño psicológico, ¿ok? También hay psicoterapeutas que pueden hacer daño por malas intervenciones. Entonces, no llores, pon de tu parte, cosas así, es negar el derecho a un proceso natural que no se puede. Entonces, ser empático, validar, acompañar y al ritmo del propio paciente incentivar para que pase a la otra fase, pero validando, comprendiendo, ¿no es cierto?, el derecho de estar en la fase que se encuentra. Entonces, la primera fase es la resistencia, luego la ira por la pérdida, reniega contra el destino, reniega contra Dios, reniega contra los médicos, ¿no es cierto?, le echa culpa a medio mundo, ¿no? Comprensiblemente. ¿Ok? Negociación de la pérdida es un concepto un poco complicado, lo entendemos como que algo similar a que llévame a mí, no lo lleves a él, ¿no? Una negociación en el caso con Dios, ¿no? Llévame a mí, no te lo lleves a él, ¿por qué no te llevaste a mi persona, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de conflicto que ya comienza a aceptar, pero que trata de cambiar, ¿no?, el destino ineludible, ¿ok? O una negociación de repente también, ¿no?, con la pareja, ¿no?, que está queriendo negociar, ¿no?, para evitar la pérdida de la pareja. Luego viene la fase del dolor y empieza la aceptación y finalmente la resignación.
¿Ok? Entonces, de lo que se trata es de pasar por esas diferentes fases, e identificar. Esas son las tareas del apoyo psicológico: aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Comprender y procesar los afectos para que se expresen de manera adecuada, ¿ok? Adaptarse a un medio en que el fallecido está ausente, recolocar sentimentalmente al fallecido y continuar viviendo. Y todo esto también es válido para cualquier otro tipo de pérdida simbólica, ¿ya? ¿Okay? Funciona también. De hecho, un experto psicoterapeuta en el Hospital Baldizán, que es un psicoterapeuta cognitivo-conductual, eso es lo que él me comentó en su momento, ¿no? En diferentes situaciones, él, como terapeuta cognitivo-conductual, ha visto la utilidad de la psicoterapia del duelo para diferentes pérdidas simbólicas, ¿no? El duelo acabaría cuando se han completado las 4 tareas y cuando ha pasado, ¿no?, de la manera más natural posible por esas diferentes etapas. ¿Okay? Y entonces, la relación, la experiencia de haber tenido un resultado desfavorable a la postulación, ¿no?, o el fallecido, se convierte en una experiencia como una parte de nuestro pasado, pero ya ahí queda, se puede recordar sin dolor y se convierte en una experiencia para el futuro más bien, ¿cierto? Y la otra tarea en la psicoterapia del duelo es la identificación del duelo complicado. ¿Para qué? Para derivar ya a un psicoterapeuta especializado, pues, ¿no? Ya a un psicoterapeuta. Ustedes, como médicos generales, ¿no?, que son capaces de empatizar con el paciente que sufre, entonces una psicoterapia de apoyo tipo orientada al duelo, en la medida que identifique que esa persona ha perdido algo, y ese es el motivo del sufrimiento: salud, capacidad, por ejemplo, de movilizarse por sí mismo, ¿no? El duelo por una ceguera, de repente por una enfermedad metabólica, una complicación de la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, hay duelos, ¿no es cierto? ¿Ok? E identificar cuando ese duelo ya está complicado, ¿ya? Entonces, estas son algunas características o pistas de que ese duelo se está complicando. Pasa el tiempo, se menciona que culturalmente, en promedio, en nuestra sociedad occidental, que tiene estos protocolos de duelo, ¿no?, el duelo de un familiar cercano, que implica pues toda la liturgia, todo el proceso de, ¿cómo se llama?, lo que se, el velatorio, ¿no es cierto? Y según cultura, ¿no? Bueno, todas esas características culturales ayudan, ¿no?, ayudan al proceso de duelo. De hecho, es más fácil, o mejor, menos doloroso que el duelo, por ejemplo, de un fallecido familiar cuyo cadáver no se encuentra. Es menos doloroso cuando simbólicamente se le hace no, si no se le encuentra el cadáver, no. Como cuando ponemos ahí el velatorio con sus prendas, por ejemplo, ¿no? Con sus prendas, con un cuadro, ¿ok? Culturalmente se quiere tener un contacto, como que un contacto físico, por decirlo de algún modo, de despedida, ¿no? Y ese proceso cultural facilita el duelo, facilita el proceso de ese dolor, ¿ok? El duelo es mucho más doloroso y más complicado cuando no se encuentra el cadáver, por ejemplo, ¿no? Entonces, el duelo no puede hablar de fallecido sin experimentar un dolor intenso y como si fuera reciente. Y les decía, se acepta que culturalmente, en la cultura occidental, el duelo de manera natural puede durar hasta 6 meses, ¿no? Hasta 6 meses. Antiguamente nuestros abuelos de repente vestían luto por un año, ¿no? Vestían luto por un año. Es parte del protocolo, o era parte del protocolo. Pero bueno, entonces
Entonces, se reconoce una duración promedio de 6 meses en la cultura occidental del proceso de sanación del duelo. ¿Ya? Pasa ese tiempo y sigue un dolor como si recién se hubiera perdido, ¿no?, a la persona fallecida o el duelo simbólico, ¿no? Algún acontecimiento relativamente poco importante desencadena esa relación emocional, un acontecimiento relacionado con el fallecido, no querer desprenderse de posiciones materiales, ¿no? Cambios radicales en el estilo de vida, radicales, ¿no? A veces hay cambios, ¿sí?, radicales para, digamos, una especie de anestesiamiento o evitación del dolor. ¿Hasta qué punto esos cambios radicales favorecen el duelo? Según esto, como que son alerta a una forma de enmascaramiento, ¿ok? He conocido el caso, por ejemplo, de una persona que, tras la ruptura de su relación por infidelidad del varón, por segunda vez, siendo una relación desde la adolescencia y con gran expectativa y moralidad en medio de la relación de parte más de ella que de él, no hizo un duelo, ¿no? Lo que hizo fue un cambio radical de sus rasgos, de su conducta habitual, ¿ok? De su conducta habitual, ¿no? Comenzó a explorar el mundo, ¿no?, de una manera que no lo había hecho antes, que no se había atrevido antes, ¿ok? Algo así como esa novela y película de una mujer que se va a diferentes partes del mundo, esta película, amar, pues. Sí, creo que se trata de eso, ¿no? Una mujer que, ¿no?, ya una cosa así, ¿no es cierto? Es una forma de duelo, digamos, que implica un cambio radical en su estilo de vida, ¿no? Un cambio radical en su estilo de vida, como que entra en crisis, ¿no?, todos sus valores y los trastoca, ¿no? Los trastoca, ¿ok? Porque la experiencia fue tan intensa que en lugar del dolor prefiere trastocar totalmente sus valores, ¿no? Entonces duró bastante, ¿ya? Y la experiencia que les estoy contando se transformó en otra persona y la relación nueva que estableció después de mucho tiempo, sin que se le vea un duelo clásico. Sus padres de hecho estaban preocupados, pero era una mujer ya pues profesional, hecha de derecho, autónoma. Después de mucho tiempo, bueno, estableció un tipo de relación ya muy distinta que con esta relación juvenil, adolescente, ¿no?, en la que invirtió mucho sentimiento y una moral especialmente rígida, y luego hubo un cambio cuando esa relación falló. Por ejemplo, eso es una anécdota, ¿no? Una compulsión a limitar a la persona muerta y una fobia respecto a la enfermedad que padeció el fallecido, o una fobia respecto a la muerte. Y entonces el duelo se puede presentar complicado, ¿no?, prolongado, enmascarado, exagerado o retrasado también. ¿Ok? Cuando influye mucho esta intervención de familiares que, bueno, ponen todo su empeño, pero en la ignorancia incentivan la represión, ¿no?, de las emociones, del dolor, de la tristeza, ¿no? Y yo le digo a mis pacientes, si la tristeza no sale, se queda ahí en el cuerpo y se transforma en síntoma, ¿no? Es una manera práctica como yo les suelo decir a mis pacientes en algunos de estos casos, ¿ya? Luego viene la psicoterapia de apoyo, que es una forma un poquito más profesional a la consejería que cualquier amigo o amiga, ¿no?, le puede dar a una persona que está pasando por problemas, ¿ok? No como parte de un proceso de duelo, sino sencillamente problemas, en donde es una mezcla de empatía, es una mezcla de direccionalidad,
es una mezcla de consejería, ¿no? Es una mezcla de todo eso, ¿ok? No va orientada al cambio estructural, no va orientada a cambiar a la persona, como si son las psicoterapias de largo aliento, tipo cognitivo-conductual, ¿no? Psicoterapia de esquemas, psicoterapias ya, pues, que son de largo plazo, ¿no? No, son psicoterapias solamente para el alivio, nada más, orientada a la solución de problemas y de manera inespecífica incentiva los recursos de tratamiento del paciente, ¿no? Tiene estas características básicas, ¿ok? Motiva la manifestación de los sentimientos, o sea, evita la represión, luego señala continuamente la realidad para que la persona no se desvíe a un curso fantasioso, ¿no?, de solución y no se quede atrapada en eso. Alienta la esperanza, pero la esperanza pisando suelo, ¿ok? Y un poco de intervención de tipo cognitiva, ¿no?, de reestructuración cognitiva, ¿ok? Fomenta los vínculos sociales y eso. Y luego dice la psicoterapia de crisis, y esto lo he sacado de un programa de psicoterapia de crisis del Instituto Nacional de Salud Mental, Antonio Delgado y de John Noguchi, del año 2010, ¿no? Del año 2010, que es la psicoterapia de intervención en casos de desastres, ¿no? En casos de desastres. ¿Ya? Catástrofe natural, ¿ok? Incendios, ¿no? Huaico, cuando ya pues se lleva todo, ¿no? Por ejemplo, se lleva todo. Entonces, implica un evento traumático y es como que para más que poner en riesgo la vida, lo que hace este desastre, porque cuando pone en riesgo la vida, asistimos a el trastorno del estrés postraumático, ¿no? A la reacción de estrés agudo y seguido de los trastornos del estrés postraumático, y ese es otro tipo de intervención. Más que todo, todo su soporte social, material y sobre todo económico, ¿no?, se viene abajo de un momento a otro, en el caso de una catástrofe natural, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ese tipo de situaciones de desastre o catástrofe, entonces se forman equipos de intervención en crisis y manifiestan ese tipo de intervenciones que entonces voy a más que a dejar, porque en el Hospital Balizán un tiempo hubo equipos de intervención en crisis que viajaban a los lugares donde hubo terrorismo, ¿no? Y hace muchos años, entonces hubo equipos itinerantes, ¿ya?, para trabajar justamente en crisis, porque bueno, o sea, se perdían bastante miembros de la familia y todo el soporte, ¿no?, no solamente social, también el económico, material, ¿no?, se perdían. Pero bueno, les dejo eso solamente, ¿ya? Probablemente esto de manera específica no va a ser pregunta de examen porque no lo estoy desarrollando. ¿Alguna pregunta sobre esta segunda parte? Doctor, siguiendo esos pasos, Esto de acá, del duelo, ¿o cuáles pasos? ¿Cuáles pasos? sí, o sea, del duelo de
los pasos del duelo, o sea, ¿hasta cuánto tiempo se puede o hay un tiempo, no hay un tiempo definitivo? O sea, En general, como les decía, ¿no? Se considera que el tiempo promedio de duración de un duelo, pero no el simbólico, sino el duelo por fallecimiento, es 6 meses. De hecho, pasados esos 6 meses, ya uno tiene que hacer una intervención especializada, ¿no? Sí. El duelo es un proceso natural, ¿no? De repente es importante más bien evitar intervenciones perjudiciales al proceso de duelo, ¿no? Es valioso el concepto de duelo y de fases de duelo y de estos principios del apoyo psicológico, ¿ok? Y estas pistas, ¿no? De que se va complicando la cosa, porque como les decía, o sea, también sirve para los duelos simbólicos, ¿no? Hay pérdidas, ¿no? Que duelen más, que sanan más rápido, otras que demoran más, ¿ok? Hay duelos simbólicos con valor muy fuerte, ¿ya? Y muy variado, muy variado. Duelo por pérdida de pareja, duelo por pérdida de cónyuge, pero no por muerte, ¿no? Por abandono. Duelo por fallecimiento de mascota, por ejemplo, también, ¿no? Y se ve cada vez más. Pero también duelo porque se frustra, y es una forma de pérdida, proyectos de vida, ¿no? Proyectos de vida, ¿ok? Entonces, este concepto de duelo simbólico es importante que lo manejen, ¿no? Para utilizar, ¿no? Las herramientas propias de la empatía humana, que siempre está predispuesta a apoyar al amigo, a la amiga, ¿no es cierto?, al otro, y apoyarlo entendiendo que hay un duelo allí, hay una pérdida no de algo que se tuvo, sino de un proyecto, ¿no? O sea, yo tenía la esperanza de, y se perdió, y es un duelo, pues, ¿no? Es un duelo, se ha perdido, ¿qué? La esperanza, ¿no es cierto? Se ha perdido, ¿qué? Mi plan que tenía, ¿no? Entonces, hay fases, estas fases implican renegar, ¿no? Odiar, poco a poco la resignación, el dolor, la frustración, la rabia, etc., ¿no? ¿Okay? Entonces, ser empático, comprender y hacer pasar, ¿no?, de una etapa a otra, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, creo que se queda, ¿no?, la clase con ustedes, la han grabado, ¿no? Delgado. Está en la clase. Está para ustedes, ¿no es cierto? Ya, ok, muy bien. Entonces, bueno, definitivamente, si es que hay preguntas de esta parte de psicoterapia, va a ser sobre la psicoterapia del duelo. Luego, conceptos generales sobre adicciones. No se preocupen, pregunta me dará. Sobre características físicas y psicológicas del síndrome de intoxicación o de abstinencia por drogas específicas, ¿no? De repente sí por medicamentos, por ahí, ¿no? ¿En qué trastorno por uso de sustancias sí existe una aprobación en GDA para el uso de medicamento? En fin, vamos a ver qué preguntamos. ¿Ya? Ok, eso es todo. Gracias.